Hola, voy a pedir que se presente formalmente. Muy bien, yo soy Mario Rodolfo Leal, bueno, y estoy aspirando a participar en este concurso para la vacancia de un juez vocal en la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Concepción. Usted sabe que la entrevista consiste en preguntas que le van a formular los conductores. Sí, doctor. Y usted, con toda la tranquilidad, como si estuviera dictando una sentencia, tiene la palabra. ¿Es su primera entrevista, doctor? No, ya antes participé en otro concurso para Fiscalía de Cámara en el Centro Judicial Capital. ¿En qué año más o menos? Si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado. El año pasado. Sí, el año pasado estuvo el doctor. ¿En cuál era el María? En el de Fiscalía de Cámara. Ese, sí. Que estaba donde estaba la doctora. Y estuviste internado. Exacto. Sí. Ahí ando bien. Sí, estuvo internado también, doctor. Sabía que estaba... Ah, está. Sí. Bueno, está a disposición de ustedes, el doctor. Muy bien. El doctor, le doy la bienvenida y lo felicito por haber llegado a esta instancia. Preguntarle a usted, en el caso de acceder al cargo de vocal de Cámara de Apelaciones en lo civil de Concepción, ¿usted conoce el despacho? ¿Tiene alguna opinión o alguna idea para optimizar el funcionamiento? Si estuviera alguna cuestión para mejorar el despacho que va a ocupar. Sí, algún conocimiento tengo en el sentido de que actualmente soy, digamos, abogado litigante y también litigo en la sede de Concepción. Bueno, esta cámara se trata de una cámara de sala única, ¿sí? Que está integrada actualmente por la doctora Mirta Ibáñez y la doctora María José Pose. Esta cámara tiene una secretaría, la doctora Mirta Cáceres justamente, tiene una prosecretaría y está integrada también con 5 personal, de los cuales 4 cumplen funciones administrativas y una de ellas en el área de ordenanza. La vocalía de Cámara tiene el apoyo de 3 relatoras, la doctora Galo, la doctora Goncalves, y de alguna manera ellas tienen, digamos, el papel de preparar los proyectos de votos. Tiene una cuestión interesante que me parece muy bueno, que es que estos relatores se rotan cada 6 meses, es decir, no hay un relator fijo por vocal, sino que hacen una rotación cada 6 meses. Y a cada uno de los relatores se les asigna la posibilidad de un proyecto de voto, ya sean de interlocutorias o definitivas, eso lo acuerdan con el vocal, ¿no? Y la distribución de causas, la Cámara también me parece interesante el sistema, muy equitativamente. Lo hacen a través de un sistema de sorteo. Primero se sortean las sentencias definitivas y lo hacen inclusive actualmente aún con la vocalía vacante. Después que se sortean las definitivas, se sortean las interlocutorias y sobre los expedientes que caen en la vocalía vacante vuelven a producir un nuevo sorteo entre estos 2 vocales, de tal manera que hay una distribución bastante equitativa, digamos, tanto de las interlocutorias como de la sentencia definitiva. Después hay un trabajo también de colaboración de los encargados auxiliares, una de ellas la señorita Cisneros es la que también acompaña en algunos trámites a las relatoras. Hay un trabajo también de un encargado principal, que es quien hace el escaneo de las sentencias en las partes de los agravios, que posibilite, digamos, después la transcripción o inclusión en los votos, ¿no? Y después hay otro encargado mayor, que es el que ya una vez que están confeccionados los votos, el que prepara o acondiciona, digamos ya así la sentencia general para la firma
de los vocales, ¿no? Según tengo entendido, la Cámara tiene una muy buena producción, tiene alrededor de 300 sentencias por año. En el 2016 creo que llegaron a 274. En la estadística del año 2017, 305 sentencias, 104 definitivas y 201 interlocutorias. Normalmente el mayor peso son daños y perjuicios, también siguen temas de reivindicaciones y han bajado mucho también la proporción de las cuestiones en materia de quiebras. Otra cosa que me parece muy interesante del trabajo de la Cámara es la prioridad que le da a las cuestiones sobre amparos y a las cuestiones sobre medidas cautelares, porque estas entran a sorteo sin esperar que el decreto de pase estudio quede firme, un poco para darle más agilidad, o sin que se termine de quedar firme también la notificación en el caso que hubiera que integrar con algún otro tipo de juez, ¿no? Es una Cámara que la verdad que entusiasma mucho poder tener la posibilidad de compartirla, porque es una Cámara que evidentemente tiene un trabajo muy férreo, ¿no? Y como le digo, está al día, no tiene ningún inconveniente ni con pedidos de pronto despachos, ni ninguna queja de retardo, ¿no? Ese es más o menos. Y es una Cámara que por ahora, bueno, está como alzada de 2 juzgados de primera instancia, un tercero en la ciudad de Concepción y la posibilidad de 2 más en la ciudad de Montero, con lo cual seguramente aumentará. Es una Cámara que tiene una influencia en la propia ciudad de Concepción, bueno, según los últimos conteos que deben estar cerca de los 100.000 habitantes, y en todo el resto de la provincia con un impacto de una población de cercana a los 320.000 habitantes, lo cual que la convierte sin duda alguna en un órgano jurisdiccional muy importante. Sí, perdón. Usted mencionó que le parece muy interesante la votación de los relatores. Porque en ese sentido, digamos, lo que no hay que olvidar es el trabajo de colaboración que tienen el personal que hace la función de la relatoría, ¿no? Yo creo que el peso principal, digamos, de la generación del voto, en definitiva la tiene el vocal, ¿verdad? Por lo cual me parece interesante, y además también para poder generar algún intercambio también de criterios respecto de los relatores con el resto de los miembros de la Cámara, ¿no? Porque ese también es otra situación muy especial de estos órganos colegiados, más allá de las razonables o naturales disidencias en determinadas posiciones. Lo cierto es que lo conveniente sería poder tener un criterio consensuado, sobre todo con la metodología de trabajo, ¿no? Por lo cual creo que desde ese punto de vista el método que tiene la Cámara me parece bastante interesante. ¿Y usted, en el caso de acceder al cargo, estaría dispuesto a trasladarse a la ciudad de Concepción, residir ahí, en el sur? Sí. ¿Cómo ve ese tema? Sí, bueno, a ver, yo no tengo carga de familia, ¿no? Así que eso a mí me posibilitaría, y si se diera la oportunidad, pienso que una de las primeras opciones sería radicarme en la ciudad de Concepción, y en todo caso hacer una inversión de viaje, porque también tengo algún tipo de actividad académicamente en la titularidad de la cátedra en la Nacional y otra cátedra en la Universidad de San Pablo. Entonces, de todas maneras, preferiría viajar de tarde algunos días a la semana y radicarme en la ciudad de Concepción, que además me agrada bastante. Cae bien. Sí. Para nosotros suficiente. Sí, pero doctor, yo le hago una pregunta más. Sí, doctor. Usted habla de que tiene una buena producción la Cámara, y me habla de 300 sentencias. ¿Eso significa que está al día? No averiguó si está al día. Está al día, doctor, está al día. No hay atraso, no hay en fecha. Se está un poco la atención, sí. Porque la Corte está dictando ante el interlocutorio definitivo un promedio de 1.700 sentencias anuales, divididas en 5 vocales, Sí. y son 350, 360 por vocal, y allá serían 100. Entonces me llama un poquito la atención, y tanto para acá, y allá tampoco.
Eso me confunde un poquito. Sí, no, pero le puedo decir que según el informe de auditoría del año 2017, de octubre del 2017, revela que la Cámara no tiene atraso. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Ruth Bader Ginsburg es una vocal, una ministra de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es una mujer muy valiosa, muy bien merituada, sobre todo por sus aportes en los derechos de la mujer y de las minorías. En las pasadas elecciones, en 2 entrevistas, tuvo expresiones negativas respecto a uno de los candidatos a presidente. Esto le generó una situación, un conflicto, porque el Código de Conducta de los Magistrados de Estados Unidos prohíbe a los jueces efectuar manifestaciones positivas o negativas de candidatos a ocupar cargos públicos. Tuvo que retractarse, pedir disculpas. Porque la sociedad de Estados Unidos considera que la politización de la magistratura daña la imparcialidad y la independencia que debe tener todo juez. Quiero conocer cuál es su opinión al respecto y si entiende usted que es necesario dictar códigos de conducta o éticos respecto de la magistratura de la provincia. Bueno, a ver, yo creo que su pregunta está muy vinculada a la independencia del Poder Judicial. Esto ya es algo que diríamos desde el padre de la división de los poderes, Montesquieu, ya lo formula, ¿verdad? Es decir, la necesidad hacia la naturaleza y esencialidad del Poder Judicial, su rol de independencia. Ahora bien, este rol de independencia, entiendo yo, está generado en la posibilidad, o mejor dicho, en los mecanismos o en la necesidad que los jueces puedan no solamente efectivamente ellos fallar sin ningún tipo de presión, sea la que fuese, y al mismo tiempo que esa sensación, ¿verdad?, de imparcialidad pueda también ser asumida o de alguna manera presentida socialmente, ¿no? Desde ese punto de vista entiendo que lo que hace a las manifestaciones de carácter político de un magistrado roza una línea muy sutil. ¿Por qué? Porque todos sabemos y sabemos inclusive que nuestra Corte es un órgano que ejerce facultades de política judicial. Es decir, la palabra política es muy difícil excluirla de cualquiera de los ámbitos del Estado. El problema es que esas manifestaciones de alguna manera no dañen esa posibilidad, no solamente del juez mismo, y que en su sentencia no incurra en ese tipo de influencias, sino también que genere ante la sociedad esa cuestión, ¿no? El problema de la independencia del Poder Judicial, yo creo que es un tema que siempre preocupa a la sociedad y generalmente aparece muy sensiblemente, ¿no? Personalmente creo que el sistema, y en la provincia especialmente, existen una serie de mecanismos constitucionales e institucionales que pueden preservar justamente esa actuación de los jueces, ¿no? Pero por otra parte, ese fenómeno de preocupación social constante por la independencia del Poder Judicial, entiendo que también es sano, porque de alguna manera pone siempre en alerta a los miembros del poder en la necesidad de justamente de tratar de no perforar esa confianza de carácter social, ¿no? Ahora, si es necesario la generación de un código deontológico, eso es algo que se está aplicando en muchas jurisdicciones, ¿no? Lo que pasa que también, insisto, es una fina línea, ¿verdad? Porque también el juez, por el hecho de serlo, aunque tiene una responsabilidad muy especial, no deja tampoco de ser un ciudadano con ciertos derechos y con ciertas posibilidades también de pensar en términos de política, de economía, del mundo de una manera especial, ¿no? Gracias. Doctor, ¿cuántos años de antigüedad tiene el ejercicio profesional? Yo 25 años de ejercicio profesional,
y alrededor de 28 años de ejercicio de la docencia, porque yo empecé siendo auxiliar docente. Bien. ¿Y por qué razón, ya reitero, y por qué razón usted está concursando para un cargo en la magistratura? Bien. ¿Cuáles son los motivos que usted tiene? Mire, doctor, la verdad que yo estoy muy entusiasmado con esta posibilidad, ¿no? Creo que hay dos razones. La primera, por una vocación especial que tengo. Decía el maestro Hugo Colombre, uno no enseña solamente derecho civil, sino el derecho, una vocación especial por el derecho, especialmente en el derecho privado y más puntualmente en el derecho civil y comercial, ¿no? En todo el ejercicio profesional yo lo he hecho en este fuero, lo mismo también que mi preparación académica, también siempre ha sido en materias civiles y comerciales, e inclusive mis cursos y mis grados académicos superiores también, ¿no? Por lo cual de alguna manera viene a complementar una faz, como usted bien lo dice, de esa vocación, ¿no? Y también debo confesar que por una vocación también de servicio, creo que ya al momento de mi experiencia podría humildemente poder hacer un aporte al servicio de justicia, quizás como retribución de todo lo que le debo al ejercicio profesional, ¿no? Es más, le digo y le confieso, doctor, que hace un rato, estando ahí esperando la entrevista, de alguna manera pensaba que quizás todo el esfuerzo ese académico es como si de alguna manera me preparara para esta función, ¿no? O me hubiera preparado para esta función. Doctor, a ver, me quitó la pregunta el presidente. Le voy a hacer una pregunta relacionada a este tema. Vos sabés de que, bueno, no es la primera entrevista, yo sé que acá en lo que es la etapa de la entrevista, más allá de conocer tus conocimientos técnicos jurídicos, que ya lo demostraste acabadamente al aprobar el examen de oposición, lo que se pretende más que nada en una entrevista con conocer el perfil de quien pretende o procura ocupar un. El doctor, bueno, te preguntaba el presidente por qué, qué es lo que te motivaba, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta. Vos de no haber sido abogado, ¿qué otra, por dónde hubieras incursionado? La verdad, doctor, que... Por ahí nos pasa, ¿no? Sí. La verdad que yo desde que tengo noción, siempre, desde muy pequeño siempre tuve la inclinación, el deseo, el interés por ser abogado, ¿no? Quizás por eso, quizás ahora podría pensar la pregunta, pero personalmente, antes que me la formulen, no me pensaría en otra profesión que no fuese esta, ¿no? En este proceso de modificación o de nuevo código que vamos a tener civil y comercial, código procesal, y con relación al instituto de la caducidad de instancia, ¿qué opinión le merece o qué postura tendría usted con relación a que se intime a la parte para que haga algún acto impulsor del proceso previo a resolver si se lo... Claro, el modelo del código procesal de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde me parece una postura interesante. Lo que pasa es que primero habría que discutir el rol del Instituto de la Caducidad, ¿no? Es decir, yo cuando he leído sobre el tema, en la gran mayoría de los tratados o doctrinarios, me deja una sensación muy rara, porque casi la mayoría de los argumentos se basan en un problema de ahorro de trabajo. Porque si no habría expedientes dormidos en los despachos, y esto lo dicen los tratadistas así con la claridad con que yo le estoy exponiendo. Por lo cual pareciera ser que el argumento en términos de justicia o de búsqueda de la solución adecuada no parece ser el mayor argumento del Instituto de la Caducidad. Desde ese punto de vista me parece bastante interesante la propuesta esta de la intimación previa, lo cual eso implicaría necesariamente la modificación del dispositivo procesal en Tucumán, porque deja una posibilidad
aunque si bien es cierto que la mayoría de los magistrados y de los órganos jurisdiccionales no la aplica, que es la posibilidad de la aplicación de oficio. Que eso sí, para mí, tendría un mayor grado de dificultad, porque ¿qué pasaría si se podría aplicar eso? ¿Y en qué casos un juez aplicaría de oficio una caducidad en determinados supuestos y en qué casos no lo haría en otros? Es decir, yo creo que de mantenerse el instituto de la caducidad en el Código de Procedimientos sería bueno sacar la posibilidad de o lo hacemos de oficio en todos los supuestos o solamente a pedido de parte. Pero no me parece conveniente esa habilitación dual que tienen los jueces, ¿no? Y el instituto de la caducidad, si uno razona desde el punto de vista que el servicio de justicia tiende a lograr una solución, y la verdad que sería interesante que el pleito continúe y tenga una resolución, ¿no? ¿Usted no se opondría, por ejemplo, a que se elimine el instituto de la caducidad? No, lo que pasa es que, insisto, el gran reproche está en cuánto esto podría perjudicar el desarrollo normal de un despacho. Es decir, tener el expediente, el personal adecuado a eso, quizás algún litigante un poco, diríamos, que se presente cada año y medio, es decir, decidioso, digamos, con su propio, ¿no? Es decir, sí, doctor. ¿Cuál es la mirada o tu opinión con respecto a este proyecto de despenalización del aborto? Doctor, qué pregunta. Bueno, es más bien un fuero de sí, carácter decir, penal, ¿no? Pero sí, yo creo que hay, a ver, el tema es muy complejo y tiene muchas aristas, ¿no? Lo primero que creo que hay que clarificar es que en este caso de lo que se estaría hablando, que en definitiva creo que se pasó el tratamiento del plenario a las comisiones, se está hablando de la despenalización del aborto voluntario. No estamos hablando de ciertos supuestos que ya están contemplados en el Código Penal, ¿no? Como en el caso de violación, en el caso de personas con algún tipo de deficiencias mentales, etcétera. Que desde ese punto de vista ya está resuelta la cuestión. Yo personalmente tengo una postura que parte quizás de una dimensión más dogmática o más, diríamos, desde una visión distinta, que es desde la visión de la persona humana. Fíjese usted que el Código Civil y Comercial nuevo, muy extrañamente para algunos, elimina la definición de persona humana. Lo que yo siempre digo a mis alumnos, no se preocupen, no hay un problema de editorial, sino que ya no está en el código. Y esto tiene una inteligencia. La inteligencia es que durante muchísimos años, desde la aparición del positivismo jurídico y de la influencia de Hans Kelsen y el Código Civil alemán, el concepto de persona siempre se entendió que era un concepto jurídico. Hace mucho tiempo un grupo de profesores de parte general entendemos que el concepto de persona, si bien obviamente que es un concepto jurídico, pero tiene una base de realidad. No está desprendido, no es pura lógica, no es pura fórmula. Esa base de realidad es la dimensión del ser humano, que recoge de alguna manera el artículo 51 del Código, la dignidad de la persona humana. Y esa dignidad parte exclusivamente de la condición biológica de ser humano. Basta que alguien tenga la condición biológica de ser humano para que inmediatamente el sistema jurídico acuda a su defensa. ¿Cuál es el problema con la conceptualización puramente positiva de la persona como concepto jurídico? La persona se vuelve un acto legislativo y lo que el legislador da puede quitar. Y esto ha tenido verificación en la Alemania de Hitler. El Código Civil alemán preveía la posibilidad de que a un grupo de personas se les pueda desactivar la capacidad. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas podían ser peligrosos para el Estado, y ahí nace la teoría de la peligrosidad. Bien, desde ese punto de vista, creo que no se puede someter el concepto de persona y su protección
a ciertas alias o a ciertas potencialidades, ¿verdad? Como diríamos, a ciertas viabilidades. Bueno, se considera que es humano si tiene tantas semanas de desarrollo, si puede anidar en el útero, si puede tener unión, en fin, si puede haber separación celular, etc. Y eso no es nada más que colocarle un requisito de viabilidad, que está prohibido en el código para después del nacimiento, pero lo que se hace es colocarlo para antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque creo, como Julián Marías, que la persona es un proyecto que se construye desde su realidad biológica. Y esa realidad biológica necesariamente nace desde el embrión. Muy bien, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Le quería preguntar, en caso de que usted sea designado juez de Cámara, ¿qué principios o qué artículos del Código Civil y Comercial servirían para fundar sus decisiones? Bueno, claro, un artículo que me parece que es muy importante y que ha sido incorporado, bueno, no estaba antes en el Código Civil de Vélez Sarsfield, es el referido a la dignidad de la persona humana. El Código dice expresamente que la persona humana es inviolable y que se debe reconocer y respetar su dignidad. También me parece que, bueno, por supuesto, los primeros artículos del Código, cuando habla de las fuentes del derecho, refiriéndose a la aplicación de la ley, pero de conformidad a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos que han sido incorporados y que forman parte del bloque de constitucionalidad. Allí también se hace referencia en la interpretación de la ley a los principios, a los valores, y bueno, en el artículo siguiente, el deber fundamental que tiene el juez de fundar sus decisiones razonablemente. Esta palabra razonablemente ha sido interpretada de diversas maneras, pero en los fundamentos del Código se dice expresamente que eso remite a la doctrina de la arbitrariedad que ha elaborado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que los fallos deben ser una derivación razonada del derecho vigente, no pueden ser el resultado del arbitrio o del capricho del juzgador. Después también me parece importante, en el caso que hubieran menores, en el caso de niños, niñas, adolescentes, esto de escucharlos, de oírlos, de acuerdo a su edad y grado de madurez, con carácter previo a que el juez tome una decisión que les concierna a sus intereses, garantizarles que tengan acceso a ser representados en el caso de que tengan esa madurez que les permita tener un patrocinio letrado, su propio abogado. Y a ver, bueno, después también el principio de buena fe, que ahora está establecido como un principio general del derecho, junto con la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, que se hace expresa mención en el Código a que no se ejerzan los derechos individuales de manera abusiva, de forma tal que afecte al ambiente o los derechos de incidencia colectiva. En el caso de que haya una persona con discapacidad, también que si hay alguna forma que pueda expresar su voluntad utilizando otros métodos alternativos, pero permitirle que pueda hacerlo para que el magistrado pueda tomar una decisión. Bueno, son todas normas que me parece que son muy valiosas y que bueno, incorporado en su gran medida el Código Civil y Comercial, o en otros casos les ha ampliado su alcance, porque por ejemplo en lo que era el tema del principio de buena fe, antes estaba contemplado solamente en el ámbito contractual y ahora ha sido receptado como un principio general. Doctora, usted ha dicho
Bienvenida, Concepción, puede ser Sí. el nombre de entrevista. Usted decía que era relatora. En el caso de ocupar la vocalía, que se instala en la vocalía y hay relatores, ¿qué directivas, qué acciones, qué promovería para optimizar el trabajo de los relatores? A mí lo que me parece importante es que, bueno, desde mi experiencia como relatora, es el diálogo con el vocal. Tiene que haber como una relación de confianza y de diálogo para conversar el caso, ver cuál dirección se va a tomar, que tenga el relator le daría libertad, porque muchas veces, bueno, si el relator lo va a ver al caso, probablemente tenga más elementos o lo haya estudiado por ahí, digamos más, porque quizás yo no lo tengo al expediente, lo voy a tener en otro momento. Pero, o sea, le daría libertad al relator, tanto para ver cuál es la solución que le parece la más justa en el caso, y mucho diálogo. Bueno, eso me parece fundamental. Muchas gracias. Sí. Continuando un poco con lo que preguntaba el doctor, evidentemente tiene muchos años ya de experiencia, y esa experiencia, lo que vos creas, lo más importante, desde ese lugar, que vos cambiarías para decir, yo con esto sé que mejoraría, cambiaría las cosas, y qué cosas, pero no, usted no. Claro. Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante en una cámara, y que está relacionado con lo que dije del relator, pero porque me parece que para todas las relaciones humanas son importantes, que es el tema del diálogo. En una cámara, al dictarse la sentencia se llega a un acuerdo, entonces ese acuerdo presupone una conversación anterior. Hay veces que en las cámaras se trabaja, digamos, cada vocal trabaja independientemente, hace su voto, lo pasa al otro, hace lo otro, quizá no está de acuerdo, no hay, bueno. En el caso de que yo fuera, por ejemplo, segunda vocal y no estoy de acuerdo con el voto del vocal preopinante, no haría inmediatamente una disidencia, por ahí me acercaría, lo conversaría, quizá hay cosas que yo no estoy viendo o que por ahí puedo aportar algo al vocal preopinante que pasó por alto. ¿Y eso el me parece. funcionamiento en sí? En el funcionamiento, bueno, en las cámaras son muy poquitos los empleados que hay. Generalmente es, no sé, dos personas, 3 empleados, y casi todos los otros, creo que en Concepción me decían que hay 3 empleados, y después ya están los 3 relatores, un abogado auxiliar que cumple unas funciones de relatoría. Y bueno, con respecto a los empleados, para hacer alguna observación tendría que conocer bien esa realidad. O sea, yo lo primero que haría es llegar, observar, y a partir de ahí ver si creo que hay algo que corregir o no. Me parece fundamental que en mostrador exista una atención ágil, expedita. Bueno, a los abogados les interesa mucho esto del cargo, entonces cuando uno ve que ya son las 9:50, bueno, no sé, viene un abogado con un cargo en el acto, con un escrito en el acto, ponerle el cargo, que toda la información que está materialmente se traslade al sistema informático, porque hoy todo se refleja en el sistema. Entonces es importante que los abogados, las partes, puedan confiar en el sistema, que lo que esté allí reflejado se corresponda con la realidad. ¿Cuál es la mejor forma en un cuerpo colegiado como una cámara para apurar la tramitación de los expedientes y resolver lo más rápido posible? ¿Qué es lo que haría usted para eso? Bueno, que no hayan lagunas, o sea, periodos. Se puede hacer un seguimiento de los expedientes, desde que entra, es elevado a la Cámara hasta que sale una sentencia. Haciendo el seguimiento se puede establecer dónde hay como diques, o sea, momentos en que el expediente queda así en reposo. En algunos casos, quizá entre que sale la sentencia y se manda la cédula, qué sé yo, pasan 5 días.
Y entonces en ese caso habrá que poner énfasis en la tarea del que manda una cédula. O por ahí no tienen bonos de movilidad, entonces ponerlo a la oficina, porque hay veces que se hace la anotación de que no hay bonos y no ponen la oficina, se lo guarda en el casillero y entonces queda ahí el expediente sin regresar a la primera instancia y sin concluir con el trámite. ¿Qué opina de los acuerdos? Si reunión en acuerdo para resolver casos. Bueno, me parece que son indispensables en un tribunal colegiado. En general no se lo usa, acá se van pasando los votos. Claro. ¿Qué opina usted de los acuerdos? A la reunión para acordar un fallo. Yo creo que en un centro judicial como el de Concepción, que tiene un volumen manejable de causas, sería muy positivo que pudieran reunirse para hacer estos acuerdos. Sobre todo cuando son temas que pueden volver a reiterarse en el futuro y que podrían implicar, bueno, que se siente un precedente que después va a ser seguido por la misma Cámara. ¿Usted cree que eso apuraría el trámite o el tiempo para esta sentencia respecto del trámite que se hace hoy? Y creo que sería quizá al comienzo hasta que... No, funciona. Funcionando. Y podría ser, o sea, bueno, no sé, habría que verlo en la práctica, pero creo que ya conociéndose los dos vocales, uno ya me parece que se van conociendo, van viendo las posturas que tiene cada uno y bueno, perdón, sí, los tres. Si bien la ley orgánica le dice que cuando dos claro. votos idénticos a Sí, la sí. sentencia, en el acuerdo estarían los tres. Claro. Está bien. Entonces se escucharía también la opinión de un tercero. Claro. Bueno, pero ese tercero es bueno, la verdad es que es bueno, porque ese tercero en los hechos, sí, a formar el criterio. Sí. Bueno, para mí es suficiente. Bueno, muchas gracias. Bien, yo soy Mirta Casares, trabajo en el Poder Judicial, en el Centro Judicial de Concepción. Estuve 5 años en primera instancia con la doctora María José Pose, en Civil 1, como secretaria civil. Y hace ya 6 años que estoy en la Cámara, como secretaria de Cámara Civil y Comercial. Y bueno, me desempeño en el Poder Judicial, también ejercí muchos años la profesión en un estudio de acá de San Miguel, vivo en San Miguel, 10 años. Trabajé y bueno, ahora estoy en el sur. También me dedico a la actividad académica. Perdón, eso que me dice, ahora estoy en el sur, ¿qué significa? Trabajo laboralmente. Laboralmente, ¿vive acá? Sí, siempre viví acá, digamos, viajaba. Viajo ahora y también me desempeño en la facultad, en la UNT, en la Facultad de Derecho. Y hace muy poquito entré en la UNSTA de Concepción, en la Cátedra de Daños, en la Facultad de Argumentación Jurídica enseño. Totalmente partido, digamos, ¿no? Sí, así compartimos San Miguel de Tucumán con Concepción. Sí, exactamente. Doctora, cuénteme qué hace un día. Con la doctora Corda, sí. Un día habitual, cuénteme qué hace usted. ¿Cómo comienza mi día? Me levanto a las 5:30. Viajamos tipo 6 de la mañana porque a las 7 tenemos que estar marcando allá la asistencia. Estamos hasta la 1. Ahora en segunda instancia, bueno, lo bueno es que no nos quedamos a la tarde para trabajar. En primera instancia sí teníamos días ya fijados a la semana. ¿Qué dice lo bueno? Lo bueno es que no nos tenemos que quedar a la tarde. El trabajo en cámara, uno tiene más dedicación, más estudio, pero puede llevárselo a la casa. En cambio, en primera instancia, como es un despacho diario y son cosas para ayer, uno tenía que quedarse. Nosotros con la doctora María José, yo lo conté en la entrevista de la vez pasada, el primer año nos quedábamos en Concepción a dormir 2 o 3 días a la semana para poder estar al día. Bueno, ahora en Cámara es un estudio más reflexivo, que también, a pesar de que soy secretaria, también me dedico a los proyectos de sentencia en algunos casos.
entonces traigo la tarea a la casa. Entonces a la tarde generalmente ya me siento con alguna tarea que tengo o alguna tarea de la facultad. ¿Habitualmente? Sí, todos los días. ¿Gimnasio? Voy a tenis 2 veces a la semana, trato que los horarios sean después de las 7 para que ya durante el día no tenga ningún compromiso, digamos. Y bueno, también me gustan mucho las plantas, tengo jardín, tengo pellos, soy casada, así que tengo la dedicación del hogar que también tiene sus horas de inversión. ¿Se dedica a su marido? Sí. En realidad, yo estoy reclamando horas a mi marido ahora. Es como que se invirtieron los roles, porque antes él como que me reclamaba a mí y ahora yo le estoy reclamando a él porque se dedica a la arquitectura y está con varias obras ahora últimamente, entonces, y encima en la ciudad de Yerba Buenas, entonces no tiene tiempo para mí, así que ahora es al revés, se invirtieron roles. Pero no, sí, si hacemos el tiempo, obvio. ¿A qué hora se acuesta usted a dormir? No, y generalmente, bueno, ese es otro tema, que no descanso las horas suficientes, pero hago el esfuerzo, trato de acostarme a las 12, pero bueno, siempre 2:30, generalmente. Duermo poco, la verdad que duermo poco, pero bueno. Todos los que viajamos es nuestra realidad, sí. La doctora Heredia también viaja y compartíamos cuando estaba ella en primera instancia también el auto a veces y nos levantábamos muy temprano. Íbamos con música ya como para despertarnos. Sí. Doctor, me permite, bueno, doctora, la felicito, conozco mucho la actividad de la Cámara. Gracias. Tengo varios trámites ahí. La pregunta va dirigida más que nada que el resto de los consejeros conozca cómo está organizada actualmente la Cámara y usted en el caso de acceder al cargo de vocal, cómo podría optimizar, si considera que habría que optimizar alguna cuestión de eficiencia respecto a la Cámara. Claro, bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? La experiencia en la Cámara, la verdad que desde que estoy es muy buena. Tengo las 3 vocales que estaban, una actualmente ya está jubilada, que es la doctora María Isabel Bravo, estoy con la doctora Mirta Ibáñez y la doctora María José Pose, que ya estaba conmigo en primera instancia. Entonces la conozco, son muy trabajadoras. Entonces desde que llegué a la Cámara es como que nos hemos fijado objetivos, digamos. Los objetivos eran no tener atrasos, los pases a estudio hemos conversado y lo hacemos por semana, entonces no tenemos atrasos, no hay manera. Casualmente recién conversábamos con los chicos, pues yo les contaba cómo hacemos con el vacante. Hay un vacante, sin embargo no hay sentencias pendientes, estamos totalmente al día e incluso sacando cosas que se vencieron, que se van a vencer recién en marzo o abril. Porque tenemos un sistema ya aceitado, digamos, cómo vamos ingresando las causas de estudio y los tiempos no permitimos que las causas se acumulen, digamos. Entonces, por ejemplo, las sentencias de fondo, que yo les contaba a los colegas, tenemos 300 sentencias de fondo, 300 sentencias el año pasado, de las cuales un 30% son sentencias de fondo, sin que haya estado ya la vocal, porque la vocal se jubiló en el 2016, o sea que ya estamos con 2 vocales. ¿Qué hacemos cuando entran los expedientes de estudio? Yo soy la que preparo los sorteos, tenemos todo un registro hecho por computadora, que yo le ofrecí amablemente a cualquier cámara y le dije a Rafael Estar que es una idea entre ambos, que se nos ocurrió hacer un registro, entonces lo hacemos por computadora. Entran para las 3 vocales y la vacante como que estuviera presente. Yo hago como de vocal vacante, digamos, hacemos el sorteo y luego volvemos a hacer un nuevo sorteo de lo que le toca a esa vacante entre las otras 2 vocales. Es decir, que las otras 2 vocales, porque cobran sufragancia, asumen la tarea de la vacante. El día que se incorpore al cargo de la persona que salga designada, no va a tener ninguna sentencia pendiente. Que es maravilloso, digamos, para el que venga, porque un lugar nuevo y que esté totalmente al día. Por supuesto, los expedientes ya, nosotros también tenemos un sistema que si un expediente lo vio una vocal, cuando vuelve ese expediente, la preopinante siempre va a ser ese vocal. Eso es como que, ¿para qué? Porque es más fácil, ya lo conoce, ya lo estudió, o si por ejemplo sacó alguna medida preliminar, cuando vuelve para esa misma vocal. Eso también me encargo yo personalmente de ver, y también ya le enseñé a los chicos cómo lo hacemos, de manera de identificar a quién le tocó. Entonces siempre está, y todo registrado, no tenemos una carpeta,
ya eliminamos el libro de pase estudio ese viejo que lo hacían firmar a los vocales y lo hacemos en carpeta. Tenemos toda una carpeta y ahí hacemos firmar, que muchas veces la doctora Ivonne tiene que firmar por la vacante y yo le llevo todo es en LecDoctor. Así que eso es lo bueno, digamos. Doctora, ante el nuevo Código Procesal que se avecina, ¿qué opina usted de que se modifique lo atinente al Instituto de la Caducidad y sea obligatorio que se notifique a la parte para que impulse el proceso o no, que se resuelva? Bueno, el tema de la caducidad, yo creo que ahora con esto del diálogo de fuentes, hay que tener cuidado, ¿no? Porque el Código Civil y Comercial que lo veíamos el otro día con las doctoras, prevé que la caducidad ya no se puede declarar de oficio, tiene que ser a pedido de parte. Eso dice el nuevo Código Civil y Comercial. Tenemos los casos de los amparos, de las obligaciones legales autónomas que allá se tramitan por la vía de amparo, que es la más rápida, que en la Cámara habíamos implementado, había una jurisprudencia que se dictaba la caducidad aun cuando la parte no lo hubiera solicitado. Si no se había iniciado el amparo en determinado plazo, se lo declaraba caduco a la obligación legal autónoma. El Código Nuevo dice que no se puede, que ya entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Entonces, para los hechos acaecidos, después de esa fecha, es complicado el tema de la caducidad, porque si no es a pedido de parte no se puede dictar la caducidad. Sí, pero mi pregunta apunta por eso al sistema como claro, en la provincia de Buenos Aires, que se deba notificar a la parte que no ha instado el proceso a fin de que comparezca designando un nuevo abogado o haga un acto impulsorio y ya queda sin efecto la aprehensión de la instancia. Y bueno, es que es como lo que yo le decía, como un diálogo de fuentes, porque si ya el Código Civil, que es un código de fondo, viene con esta directiva, el Código de Procedimiento, que usted me está hablando de la reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial, es como que va en la misma sintonía. Entonces, es como que no me parece desacertado, digamos. ¿Usted estaría de acuerdo con esa modificación? Es que va en la sintonía de los derechos, digamos, de la operatividad de la que se habla tanto. Entonces, precisamente los códigos de procedimiento es como que tienen que ir en ese sentido y esa es la idea, digamos. Bien. El nuevo paradigma. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Doctora, ¿cuáles son los motivos por los cuales usted quiere acceder a la magistratura? Y de acceder, ¿esto afectaría a su rutina, a su vida personal? Bueno, yo, digamos, ejercí la profesión, como le dije, muchos años y ahora estoy en el Poder Judicial y la aspiración como funcionaria siempre, entré como funcionaria porque concursé en el año 2007, entonces la aspiración máxima mía es llegar a la magistratura. Lo veo como algo bueno, algo positivo para mi vida porque creo que yo me vengo capacitando para esto, digamos, yo siempre aspiré a más. En mi profesión. Estoy estudiando, acabo de terminar la maestría de la magistratura judicial que se dictó por la Universidad Austral en convenio con la Corte. Se terminó el año pasado, estoy en un proceso de elaboración de la tesis y la verdad es que me apasiona el tema jurídico y precisamente mi tesis, si Dios quiere, es relativa a la redacción de las sentencias. El razonamiento judicial. Me interesa mucho el tema de la argumentación. Estoy en argumentación, pero en la cátedra, pero específicamente en cómo redactar y fundar una sentencia. Entonces, sí, es mi aspiración máxima y creo que en mi vida, cómo está organizada mi familia, es como que están preparados ya en algún punto, porque ven que yo aspiro, que yo quiero seguir y aspirar a la magistratura. Sería un gran honor. Tiene el apoyo familiar. Sí, sí, totalmente. Muy bien, doctora. Le agradecemos la presencia, la estrategia y éxito. Suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Buenas tardes, doctor. Yo soy Eduardo Dip. Tengo a cargo el Juzgado Civil y Comercial de la segunda nominación del Centro Judicial Concepción. Bueno, el doctor está esperando por la No lo vamos a acribillar. Bueno, bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Quería conocer cuál es tu opinión
El Código de Conducta de los Magistrados de Estados Unidos le veda a los jueces tener opiniones de carácter político respecto a favor o en contra de candidatos a ocupar cargos públicos. Se generó una situación públicamente conocida con una ministra de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ellos consideran que este tipo de manifestaciones lesionan la independencia que debe caracterizar la actividad del juez. Quería saber cuál es tu opinión al respecto y si consideras que es positivo el dictado de un código de conducta para los jueces, si es positivo el dictado de un código ético. Yo creo que en el estado en que estamos viviendo en la sociedad sería positivo el dictado de un código ético porque es la necesidad que está pidiendo, digamos, la comunidad toda. Ahora, creo que cuando uno es juez, yo tengo la idea de que debe hacerse como toda la vida nos enseñó la facultad, a través de la sentencia. Uno habla a través de la sentencia. Las manifestaciones políticas no corresponden para mí a un juez. Sin que esto signifique tener que darle explicaciones a la sociedad a través, creo yo, de un cuerpo particular dentro del Poder Judicial que pueda hablar con la prensa y llevar a la sociedad la explicación de lo que muchas veces es técnico. Creo que con eso esa es la opinión que tengo sobre eso. Gracias, La oralidad. Doctor, yo creo que todavía estamos lejos de la oralidad en el proceso civil. Bien ha dicho la oralidad, pues no podemos oralizarlo totalmente al proceso civil. Tuve la oportunidad de estudiarlo con el doctor Marcet en un posgrado que estoy cursando. Es el mismo programa que tiene prácticamente la escuela judicial aquí, los profesores son exactamente los mismos, pero doctor, estamos lejos todavía. En estructura faltaría mucho presupuesto sobre eso, creo yo, salas de audiencia, salas de filmación. ¿Opinión respecto a la oralización? Mi opinión sí, es positiva. Yo creo que se debe llegar a implementar la oralidad, que le va a dar más transparencia y rapidez sobre todo al proceso. ¿Y el principio dispositivo en el código? ¿A qué se refiere doctor, el principio dispositivo? Al manejo del proceso por parte del juez. Y bueno, vamos a necesitar jueces mucho más capacitados para aplicar el proceso oral, doctor. Mucho más estudio sobre el tema para poder darle la inmediatez que necesita el proceso oral. Los jueces van a tener que estudiar un poco más, nada más. Más, doctor. No jueces más capacitados. Bueno, ahí está. Doctor, ¿qué opinión tiene usted respecto de que en el nuevo Código Procesal se introduzca la obligación de notificar a la parte ante la caducidad de la instancia? Doctor, la caducidad de instancia es un instituto que, a mi entender, tendría que desaparecer del código. Lo voy a explicar por qué. Cuando hay caducidad de instancia, por lo general es un problema del abogado, pero el perjudicado es la parte. Entonces, desapareciendo este instituto, legislándolo, por ejemplo, de la siguiente manera, diciendo de que se notifique a la parte en el domicilio real: señor, su abogado le dejó más de 6 meses el juicio parado, haciéndolo al abogado que pierda los honorarios, por ejemplo, se protege tanto a la parte que puede con un nuevo abogado retomar ese proceso sobre el cual tiene expectativa, y de paso lo salvamos al abogado sobre una mala praxis que seguramente viene a caducidad. Así es, doctor, se notifica el Código de Buenos Aires primero si va a continuar con el proceso o no aparte. Doctor, eso viene a solucionar el problema de siempre. Se debe presumir que no se abandona la instancia. Así es, doctor. Por eso, en caso de duda, se continúa. Doctor, tengo más preguntas. Sí, Javier. ¿Cuántos años era que estás al frente del juzgado? Va a ser el 4º año que estoy al frente del juzgado. Y en este tiempo, ¿cuáles son, si es que existen, las causas que por ahí más te producen
dificultades para llevar adelante un proceso o resolver algún proceso? En este momento las causas que son difíciles de llevar son cuando está, digamos, en juego el medio ambiente, por ejemplo, por las cuestiones de prueba. La prueba en la parte de medio ambiente muchas veces es costoso. Entonces la parte que denuncia no puede concluirlo al proceso casualmente por cuestión de prueba. Hemos solucionado algunas cuestiones de eso aplicando los principios del derecho ambiental, de la ley ambiental, sobre todo el principio precautorio. Cuando tenemos duda, tratamos siempre de tomar la medida ante la duda. No estamos hablando de una prevención, la prevención es antes. Principio precautorio del artículo 4 de la ley. ¿Tienen muchos trámites judiciales que tengan que ver con el ambiente? Hemos tenido dos importantes ahí, uno que ha cobrado notoriedad, que es el tema de Alumbrera, y otro tema de Vinasa, que todavía no tuvo notoriedad, pero la ha llevado hasta empresa azucarera a una inversión importante, y para ese tipo en particular de Vinasa, que es un problema en Tucumán la vinaza, todo el mundo se queja del olor de la vinaza y todo, a pesar de que la base de la industria nuestra, porque hoy el alcohol es tan importante como el azúcar. Tengan idea de que por 1 litro de alcohol hay prácticamente un sobrante de 15 litros de vinaza aproximadamente. Entonces, con muy buen tino en la provincia, a través de la estación Obispo Colombre, mezclándolo con agua, a ese efluente, mezclándolo con agua, se llega a fertirriego. Fertirriego permite que crezca mejor el cultivo en los lugares donde se lo cultiva. El otro 30% prácticamente se lo usaría en suelo salino sódico, se lo volcaría en suelo salino sódico en las proporciones que manda la estación Obispo Colombre, y con un movimiento cambiando los cationes y todo, se trata de fertilizar el suelo eso. Y el otro 30% era el problema que teníamos. Se iba a las piletas de sacrificio, que hoy están prohibidas. Esas piletones de sacrificio están al aire libre. Tienen que tener 10 centímetros, 20 centímetros de altura, y tienen 4 o 5 metros de altura lo que hay. Porque sigue saliendo por más que el ingenio pare. Entonces, a ver, no vamos a llegar a la clausura de una planta por eso. Tucumán es azúcar, es alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En materia de daño ambiental o los efluentes del citrícola, no ha llegado ninguno allá, doctor. Ahora, en este tema, son el problema, en son este, efluentes químicos, sí, pero que no se desnaturalizan. Este tema particular, ¿cuál era el problema? No hay citrícolas en la jurisdicción. Si bien es un efluente orgánico, no es químico, cuando cae al agua, quita todo el oxígeno. O sea que toda la flora y fauna desaparece. Con una muy buena colaboración de diligencias extrajudiciales que hicimos, recibimos el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente. Yo entiendo que es bueno que trabajemos todos los poderes del Estado en conjunto con esto. Hemos recibido un muy buen apoyo de ellos, nos ha permitido solucionar el tema que la va a llevar a esta empresa a realizar una inversión importante dentro de la planta para terminar con el secado de ese excedente de vinaza que hay y llegar a potasio, a abonos con los excedentes de esto. Está bien. En lo que es la gestión instalado de llegar a la vocalía, al personal le daría alguna directiva en especial, fijaría alguna prioridad, alguna línea de trabajo. Doctor, yo hace 3 años que estoy subrogando, digamos, la cámara esa. La cámara esa está muy aceitada. Tiene una cámara, prácticamente tiene 2 vocales que son muy valiosos ahí. Es una cámara que está al día. Le colaboraría con más trabajo, dándole trabajo, poniéndole trabajo. Pero cómo está trabajando en gestión la cámara esa está muy bien, doctor. Sí, doctor, si le presta atención a la cámara, ahí va a verlo. Somos nosotros que es importante la calidad. Doctor Eduardo, yo soy representante del estamento político, del Poder Legislativo, y como político, te quería hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que es la judicialización de la política y la politización de la justicia? Yo creo que es más complejo de lo que parece para resolverlo
en ese galimatía, dígale. Pero algo prácticamente ya le contesté a la doctora hace rato. Creo que los jueces tienen que juzgar a través de su sentencia y sería bueno que cualquier mezcla que pueda haber con la política se resuelva a través de un departamento que creo que lo tiene que manejar la cabeza del poder. No los jueces, nosotros tenemos que fallar y dedicarnos a eso nada más. No sé si le contesté o era esa la... Bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Ejerzo la profesión independiente desde que me recibí, nunca estuve en la magistratura y bueno, creo que me ha llegado el tiempo, la edad para realmente acceder, para poner un poquito el esfuerzo y los conocimientos desde el otro lado en beneficio de la comunidad, o por lo menos esa es mi historia y mi verdad. Yo creo que desde el otro lado voy a ejercer mejor, voy a ayudar más a la justicia. ¿Dónde vive usted habitualmente? En Yerbabuena. ¿Cuántos años de profesión? 30, doctor. No, yo no soy legislador. Ah, legislador. ¿Y edad? 56 años. Estamos. Sí. Sí. Muy bien. Está para la administración. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En caso de acceder a ser juez de cámara allá en Concepción, teniendo en cuenta que es un tribunal colegiado, Sí. ¿cuál sería o cómo se vincularía usted con los otros vocales? Y además, ¿cómo lo haría con el personal y con los abogados? Bien. Bueno, los conozco personalmente a todos, ¿no es cierto? La conozco personalmente a la doctora Ibáñez, a la doctora Pose. A la doctora Pose la conozco desde que ejercía la profesión. ¿Se acuerda, doctora, acá en el fuero de familia? No la profesión, desde que estaba de secretaria en el fuero de familia. Se maneja muy bien la Cámara Civil de Concepción. Justamente una de las que antecedió en esta entrevista, la doctora Casares, que es la secretaria, trabaja muy bien, tiene un muy buen sistema, porque incluso tiene un sistema que no lo tienen, o por lo menos que yo lo conozca, no lo tiene las secretarías de Tucumán, que van haciendo el sorteo, incluso, porque ya lleva 2 años en la vacancia, y de las causas las van sorteando inclusive en el vocal, como si fuera vocal preopinante, en el cargo no cubierto. ¿Qué ventaja tiene? Que después, digamos, al no estar cubierto, resuelven como preopinante cualquiera de las otras 2 vocales, y si hay disidencia, entra el doctor Tártalo. Pero la ventaja de que ya se haya sorteado es que si por alguna circunstancia el expediente volviera a la Cámara, ya está el sorteo efectuado de quien resulta preopinante. Me parece un muy buen sistema. Por lo demás, la Cámara, hasta donde yo tengo conocimientos, no tiene ningún atraso, está perfectamente al día. Entonces el manejo entiendo que va a ser muy directo y muy práctico, muy bueno, en tanto no tengo que resolver cuestiones atrasadas de la vocalía pendiente, ni votos pendientes de este vocal preopinante. Entonces entiendo que no va a haber problema. Por los demás puedo decir en general que comparto en muchos dictámenes que vengo siguiendo de la Cámara de Concepción, y que me parece que hay una línea mesurada y muy acertada. Yo creo que va a ser muy auspicioso, ¿no? Si me tocara estar en el cargo. Digamos, se sentir muy cómodo. Absolutamente, doctor. Doctor, en tu tiempo libre, Sí. película, lectura, familia, deporte, ¿cuál es la inclinación, Bueno, la ocupación del tiempo libre? Todo eso. Todo eso, bueno. En mi caso personal, es mi familia lo primero que
que me mueve en todo, en todos los actos de mi vida. Siempre prioricé mi familia. Entonces, lo primero que ocupa mi tiempo libre es mi familia, que está compuesta por mi señora y por 2 hijos de 16 y de 14 años. La mayor parte de mi tiempo, independientemente de mi familia ampliada, que es la familia con mis padres, ¿no es cierto?, en la familia en la que uno pasa los fines de semana. Por lo demás, mi tiempo libre también lo ocupo, hago gimnasia todos los días, tengo 1 hora de gimnasia todos los días. La lectura la restrinjo a temas jurídicos. La verdad que mucho tema jurídico, porque estoy en la facultad también hace 25 años, estoy de profesor adjunto en la cátedra de societario, en la Facultad de Ciencias Económicas. Hago mucho estudio, ¿no? Mucho estudio jurídico. Ese es mi tiempo libre. ¿De qué club se ha preguntado? La verdad, doctor, que el fútbol, digamos que lo acompaña mi hijo en Tucumán Rugby porque juega en la M15. Así que, pero fútbol, ni uno ni otro. No es de mi preferencia. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, ¿qué opina con relación al nuevo Código Procesal que para la caducidad de instancia se tenga que notificar a la parte a que impulse el proceso o no, para previo resolverlo? Muy interesante, doctor, porque este es un tema que yo lo vengo planteando hace mucho, personalmente, en mi actividad privada. La historia hay que verlo a la luz del Código Nacional. Es decir, por ejemplo, en la justicia de Buenos Aires, la justicia ordinaria de Buenos Aires, no existe la declaración de caducidad de instancia en la medida que no lo notifiquen a usted, le dan un plazo para instar el proceso y si usted lo insta al proceso, no caduca la instancia en la medida que lo inste. Lo que no conocen mucha gente en Tucumán, en mi caso sí porque por cuestiones particulares he ejercido también la profesión, nunca dejé de ejercerla acá, pero he tenido cuestiones en Buenos Aires. Lo que la gente no sabe es que eso opera una sola vez. Si a usted le ocurre 2 veces en el mismo proceso, sí le declaran la caducidad de instancia. Estoy absolutamente convencido de que sería un adelanto. Me parece que Tucumán, sinceramente y con todo el respeto, me parece que estamos a contrapelo de la historia en esto, que es algo que del eje Ferenda debe existir en Tucumán. La previa notificación, porque hay distintos métodos procesales. Una es la previa notificación a los efectos de que la parte en la cual hubiera incurrido en la caducidad de instancia la inste y en la segunda instancia declararla, o directamente instarla a que actúe dentro de un plazo legal y la segunda vez también lo pueda hacer y así sucesivamente y que no se declaren las caducidades de instancia. Conozco también que los procesalistas civiles, el argumento que utilizan en contra de esto es un argumento que resulta coyuntural y no de fondo, que es el abarrotamiento de los procesos. Pero claro, más bien deberíamos pensar en cubrir los lugares y que exista el suficiente resorte o soporte judicial para que no tengamos que hablar de abarrotamiento de juicios y que la solución sea declarar caducidad de instancia. En definitiva, estoy absolutamente convencido yo, por supuesto, independientemente del proceso que hoy tenemos, que obviamente que hay que mantenerlo hasta que se modifique, ¿no es cierto? Pero de que sería un adelanto, una modificación en ese sentido. ¿Y de la oralidad en el proceso civil qué opina? Bueno, ahí tenemos otro problema, doctor. En principio, yo creo que la oralidad sería
muy interesante. Es decir, estoy de acuerdo en todo aquello que signifique mayor celeridad, que en definitiva implica una mayor credibilidad por parte del justiciable, de que aquel que recurre a la justicia. El gran problemita que yo le veo a la oralidad, que es un problema presupuestario, porque me parece que para que sea... Claro, que es la cobertura por la inmediatez que me exige entre el juez y cada proceso, entonces tengo que tener cubiertas más posibilidades, más vacantes en el juzgado para que se permita el trato directo. Es decir, para que pueda haber un trato directo, tanto en la audiencia previa, de previo conocimiento, como en las testimoniales, pero no hay duda, ¿no? No, a más cubiertos, más lugares, más jueces para cubrir, más jueces, porque con los jueces que hoy tenemos, es físicamente imposible. Salas de audiencia, salas de oralidad, personal autorizado, cámaras que graben para tener un soporte, es decir, todo un sistema, pero sin duda que si lográramos, yo creo que sería muy auspicioso. Y permítame que vaya un paso adelante, doctor. Yo creo que hay algunos procesos especiales en los cuales la oralidad sería muy auspiciosa, en algunos procesos especiales donde esa oralidad sería más provechosa para la resolución del conflicto que otros procesos. Es decir, hay procesos donde la oralidad casi que no tiene mayor beneficio. Por ejemplo, un proceso concursal, ¿no es cierto? Un proceso concursal no, salvo las audiencias, no hay. No se va a someter a un proceso concursal. Pero hay otros procesos en los que sería muchísimo más útil. Se me viene a la mente en estos momentos las acciones posesorias, se me vienen a la mente por las acciones civiles de restitución, etcétera. Como que no tengo duda que en esos casos un conocimiento directo con los testigos le va a permitir al juez una resolución más directa y más justa, porque se puede conocer la reacción de un testigo, que yo puedo decirle con los años que tengo, que las reacciones, las miradas, las dudas, las vacilaciones no constan en un acta. El acta fría tomada por un empleado de cómo ha resuelto, de cómo ha contestado el testigo. La práctica no es lo que debería ocurrir. El código exige la presencia del juez. Doctor, pero la verdad es que hoy no ocurre. Y el lenguaje gestual es útil. Y el lenguaje gestual, que uno como juez tiene la posibilidad de verlo. Hay muchas cosas que uno puede ver en el lenguaje gestual. El lenguaje gestual y a veces en los silencios que dicen más que las palabras. A veces los silencios que dicen más que las palabras. Bien, doctor. Muy bien. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Vamos a ver cómo culmino esta etapa. Por favor, le pido que se presente así Sí. formalmente. Sí. Algún antecedente suyo. Sí. Bueno, yo soy David Saad. Bueno, estoy casado con Mariana Trejo Imbó. Tenemos 4 niños, 4 hijos. Bueno, David, que tiene 14, que va a empezar ahora 3er año. Victoria, que tiene 12, que empieza 1er año. Después Martinita, que tiene 8 y empieza 3er grado. Y Simoncito, el más chiquito, que vaya a 1er grado. Esa es Después tengo papá, mamá en Aguilares. Yo soy de Aguilares, nacido, criado. Y bueno, no, la circunstancia de la vida, bueno, no estamos tan lejos. Me han traído acá. Tengo mi padre, mi madre en Aguilares. Él es abogado, el doctor lo conoce. Y a la mamá, bueno. ¿Estudió en la UNT usted, doctor? Yo sí, yo soy egresado de la UNT. Y se vino a San Miguel. En realidad, bueno, Ya venía de antes. yo vine a estudiar en Tucumán y bueno, nosotros cuando venimos acá, estábamos de lunes a viernes y volvíamos. Después, bueno, yo me recibí de abogado, a los 25 más o menos,
me fui un año afuera, a Estados Unidos, regalo de papá. Estuve haciendo una experiencia muy linda. Después regresé, nos fuimos a la Rioja. El primer banco que se privatizó del país fue el Banco Provincia de La Rioja. Y nosotros con mi padre asumió como director secretario y yo asumí como apoderado legal del nuevo Banco de La Rioja. Tuve 3 años y una circunstancia personal, decidí irme a Buenos Aires porque siempre tenía en mente la idea de capacitarme, siempre me había quedado eso de pendiente de hacer un posgrado. Entonces me fui a la Universidad Austral. También se dio de que una circunstancia especial, que justo mi familia había adquirido un inmueble, entonces es como que tenía el inmueble y digo, bueno, me animé más a ir. Bueno, tuve una experiencia de 2 años en Buenos Aires, la verdad que muy interesante. Bueno, la Universidad Austral es muy prestigiosa, creo que todas las conocen, no voy a hablar mucho de la Austral, pero bueno. Terminé el posgrado, estuve haciendo algo de la profesión con un amigo, que el padre era abogado, y terminé en el 99 el posgrado. Y en realidad tenía la duda qué hacer, si quedarme en Buenos Aires, venía a Tucumán. Bueno, ahí en el medio la conocí a Mariana y bueno, medio que me trajeron. Está bien. Bueno, y ahí me instalé ya en Tucumán desde el 2000. Puse mi estudio, estoy en el ejercicio libre ya prácticamente del 2000. Después en el 2004 tuve una experiencia como funcionario público en el gobierno del contador Alperovich. Yo ocupé en el primer mandato de él. Fui director de la Dirección de Comercio Interior, que es la autoridad que aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Fue una experiencia, la verdad, para mí increíble, porque uno de los temas que más me gustan a mí es la defensa del consumidor. Y tuve la oportunidad de conocerla de adentro, de la repartición. Tuve la experiencia de manejar una repartición, tuve a cargo 50 personas, fui juez administrativo, dicté resoluciones. Si bien es cierto, fue corto la experiencia por cuestiones ajenas a mí. O sea, yo no soy político, yo soy técnico. Sí. Ahora que está Sí. de eso, ante el endeudamiento del consumidor, ¿usted qué opina? ¿Se le podría abrir o no la quiebra? Y hay una figura que es el sobreendeudamiento del consumidor, que dice que está muy influenciada por esta sociedad de consumo que estamos viviendo, por el bombardeo de toda la publicidad y del consumo, por el cual el consumidor, va adquiriendo cada vez más compromisos, obligaciones, y para salir de un préstamo, toma otro préstamo, y así se forma una cadena inmanejable. Y tengo entendido que hubo casos en los cuales se logró, aplicar esa figura del sobreendeudamiento yo no sé a qué apunta, Sí, quiero saber si usted qué opina. ¿Se abriría o no? Yo creo que sí, que sería factible. No me tocó a mí nunca personalmente, ¿no?, poder hacer un planteo pero creo que sí es factible. Sí. Perdón. Ciudadano, ¿qué te motiva? ¿Qué te moviliza a estar acá? Sí, aspirar sí, muchas cosas en realidad. Creo que el disparador de todo esto fue el haber ingresado a la escuela judicial. Eso fue lo que me dio, otra mirada, y a partir de poder haber ingresado, porque una suerte, porque ustedes saben que el sorteo, que si bien es cierto es un sistema muy democrático, la verdad que es aplaudible, que el Estado brinde una herramienta así para todos los abogados. Yo tuve la dicha de salir sorteado, y a partir de que ingresé a la escuela judicial es como que como que te da otra mirada, te dan
es como que a partir de ahí es que me empecé a animar a concursar, porque me fui dando cuenta de que todos los conocimientos que íbamos adquiriendo, todas las herramientas, toda la formación, y bueno, es como que siento de que, digamos que tenemos herramientas para poder estar sentados y ocupar un tan digno cargo como es una magistratura que, bueno, que decide nada más y nada menos que cómo aplicar el derecho. Y bueno, a partir de ahí surgió todo esto, y también está muy ligado desde el momento que yo elegí la carrera de abogacía. Siempre nosotros tenemos una especial inclinación por el valor justicia. Digamos que creo que eso es, creo que todos los que estamos en la abogacía es como que la aspiración, digamos, es ese valor justicia, que es el dar a cada uno la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Bueno, todo eso es como que... Doctor, sí. ¿Qué opinas del sistema de subrogancia que estamos por empezar a poner en práctica? ¿Cuál es tu opinión? Sí, sé que se ha reglamentado la ley, 9011 creo que es, no recuerdo bien el nombre. Sí. Sé que hubo una posición mayoritaria y una minoritaria, que bueno, triunfó obviamente la mayoritaria. Yo creo que me parece muy útil, porque justamente viene a cubrir esta necesidad de cobertura de todos los cargos vacantes que hay. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esta falta de cobertura de los cargos judiciales termina impactando negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces considero que es útil de que se subsane esa situación, aunque sea provisoriamente, para que pueda mejorar el funcionamiento de la justicia, que es lo que está reclamando la opinión pública, digamos. Creo que me parece, yo estoy de acuerdo, porque va en aras del beneficio del funcionamiento del Poder Judicial. Doctor, ¿me deja una aclaración? Sí. Estimado doctor, sí, doctor, coincido plenamente con tu respuesta, pero quiero aclarar dos cositas porque me parece que no, en general hay cierta confusión. Sí. La subrogancia fue aprobada por unanimidad por la legislatura provincial. La ley de subrogancia... me refiero al reglamento, ¿no? Sí. Y ahí sobre eso también. La ley fue aprobada unánimemente por la Cámara, por la legislatura, con consenso de los colegios de abogados, que se trabajó previo, buscando una redacción que la comunidad jurídica opine previo a que la legislatura tome una decisión. Y fue aprobada unánimemente. Y este cuerpo reglamentó... Exacto. Yo diría que con unanimidad, salvo una mínima disidencia en cuanto a la composición de la lista, puede ser, pero nada más, porque después todo el cuerpo entendía la necesidad de los candidatos a subrogar son de la misma lista, de la lista del orden de mérito. Perfecto, no, sí. no que vamos a buscar un abogado que pase por la vereda no, y en la lista. No, claro. Yo sé que vos no pensás eso, pero quiero aclararlo porque tuvo mucha repercusión pública este tema, y es bueno saber que el CAM cree que hay una necesidad por la situación de vacancias que hay en los cargos judiciales de jueces, y se aprobó con consenso. Creo que son alrededor de 46 cargos que se está hablando. Más o menos, ¿no? Alrededor, con cargos nuevos. Hubo matices en las opiniones, pero no hubo disidencia. No hubo disidencia, no hubo disidencia. Exactamente. Por unanimidad. Y el CAM también. David, sí, doctor. Pero David, sí, no, dale. De tu experiencia de gestión que has tenido, de la experiencia en el ejercicio de la profesión, sí. ¿Qué pensás que le podés aportar a la función judicial? Bueno, primero que nada, mucho sacrificio, digamos, mucha entrega, la búsqueda de la excelencia, creo que es muy importante la búsqueda de la excelencia, tratar de no ser un juez mediocre que cumpla la formalidad nomás. Creo que la finalidad tiene que ser la búsqueda de la excelencia y brindar el mejor servicio de justicia que esté al alcance de uno.
claro que también hay que, digamos, tener un buen equipo de trabajo, hay que formar un buen grupo de trabajo, hay que tener la empatía de conocer las necesidades del empleado, motivarlo al empleado, es muy importante, la motivación, es muy importante el reconocimiento también al empleado, porque yo creo que en toda, este caso en una unidad judicial, el recurso humano más valioso es el recurso humano, o sea, no hay duda. Entonces, bueno, ahí está, digamos, el juez ese, no líder, bueno, quizás líder, pero que sepa conducir, que haya un buen clima laboral también, eso es importante, el clima laboral, y eso, bueno, eso cae en beneficio de toda la unidad judicial. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Demasiado está mal, ¿no?